Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, tanto aquí en sala como de manera virtual. Mi nombre es Norma Correa, soy profesor del Departamento de Social y estoy acompañada por el profesor José María Rentería del Departamento de Economía. Somos parte de un equipo de investigación que ha desarrollado un proyecto financiado por nuestro vicerrectorado vinculado al programa Cuna Más. La sesión que se titula Políticas Sociales y Cuidado, vamos a discutir el caso de Cuna Más. Vamos pasando, por favor, PowerPoint. Acá vamos a primero contarles un poquito de lo que trata el proyecto. Es un proyecto interdisciplinario donde participamos especialistas de ciencias sociales, de economía y de antropología. El proyecto, como tal, se titula Consecuencias no esperadas de la graduación del Programa Nacional Cuna Más, que, como sabemos, es uno de las principales intervenciones en protección social dirigida a la niñez que tenemos en nuestro país. El equipo de investigación está conformado tanto por los presentes, José María Rentería, quien les habla, Norma Correa, pero también por nuestros colegas Chris Boyd de Towson University, Ángelo Kosubo de University of Chicago, y también han sido parte del equipo Ana Paula Méndez y José Mendoza. Siguiente. El Programa Nacional Cuna Más está próximo a cumplir sus primeros 15 años de vida institucional. Fue creado en el año 2012 y es parte de la nueva generación de programas sociales del Perú. Cuando digo nueva generación me refiero a aquellos que fueron creados hacia la segunda década de este milenio. Son programas que ya vienen con diseños precisos, vienen con una lógica de gestión basada en la evidencia. En el caso específico, el Programa Nacional Cuna Más tiene como propósito contribuir a superar las brechas en el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de niños y niñas menores de 36 años en situación de pobreza y pobreza extrema. Pese a ser una intervención emblemática en la política social peruana vinculada a desarrollo infantil temprano, la evidencia sobre los impactos del programa Cuna Más en el bienestar de los niños y de sus madres es limitada. Asimismo, no existe un cuerpo de evidencia suficientemente amplio sobre los efectos de la graduación del programa, lo cual restringe el análisis sobre su escalamiento. Y es ahí donde nos gustaría contribuir de este proyecto. Es un proyecto de alcance, digamos, más pequeño, un proyecto puntual en sus, digamos, intenciones, pero que busca contribuir ya a una serie de estudios que se han venido desarrollando en el tema, tanto aquí nuestros colegas José María Rentería, Chris Boyd, Gabriela Guerrero, Lorena Alcázar, entre otros investigadores que desde la economía con perspectiva interdisciplinaria han abordado, ¿no?, diferentes aspectos de este programa. También desde otras ciencias sociales, en particular la antropología, ¿no?, aportes como por ejemplo Janine Anderson, entre otros, que han estado también tratando de entender cómo estos programas finalmente se vinculan con las comunidades, con las familias. Entonces, en esta discusión es donde nos gustaría aportar. Ahora, algo que es importante precisar es que como el programa se llama Cuna Más, muchas veces se cree que es un programa que lo que hace es gestionar cunas, y eso no es exacto. Es importante precisar que este es un programa cuyo objetivo central es el desarrollo infantil temprano. ¿Correcto? Sus indicadores de resultados se miden a nivel del desarrollo y variables vinculadas al desarrollo infantil temprano. Desarrollo cognitivo, social, físico, emocional, ¿no? ¿En quiénes? En niños, niñas entre 6 y 36 meses que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces es importante recordar que el objetivo central del programa Cuna Más no es ofrecer servicios de cuidado. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué hablamos de cuna? Porque lo que ocurre es que cuando analizamos, el siguiente por favor, la cadena del valor del programa, su modelo de gestión, nos vamos a encontrar que el programa tiene dos modalidades de prestación. Es un programa que opera, digamos, de manera paralela con dos tipos de servicios. Un tipo de servicio que se llama el servicio cuidado diurno, que es o opera en espacios, en locales que se llaman centros de atención integral, son locales que también pueden ser cedidos por comunidades, es lo que, digamos, comúnmente se denomina la sala cuna, ¿correcto? Entonces, ese es el mundo del servicio de cuidado diurno y donde existe un mecanismo de cogestión que ya vamos a explicar más adelante,
entre el programa, los funcionarios del programa y actores locales, actores comunitarios. Este es un servicio que ocurre por la intersección de estos dos perfiles de actores, actores estatales y actores no estatales. Y adicionalmente tenemos el servicio de acompañamiento a familias. Esto es, para decirlo de manera muy concreta, un programa de visitas sistemático a los hogares, ¿no? Cuya presencia es mayor en zonas rurales, pero también se ha venido avanzando en algunos espacios urbanos en los últimos años. Y lo que busca el servicio de acompañamiento a familias es mejorar los conocimientos, las prácticas de cuidado, aprendizaje infantil, promover la crianza con apego en los hogares, ¿no? Para lo cual, como les contaba, se combinan visitas a hogares y reuniones, ¿no? En socialización con gestantes, ¿no? Y con cuidadores de niños menores de 36 meses. Entonces, es importante, siguiente, por favor, analizar las coberturas, ¿no? Porque, miren, lo que ustedes tenemos aquí en imágenes proviene de Infomidis, en realidad es una fuente muy rica de información. Ustedes van a Google y ven Infomidis, es posiblemente la fuente más actualizada que tenemos ahorita en el Perú sobre evoluciones de indicadores y coberturas de programas sociales. Y aquí vemos a los programas sociales que son gestionados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Están las transferencias monetarias, por ejemplo, pesos 65, juntos, y aquí es donde también encontramos al programa Cuna Más, ¿no? Programa Cuna Más, si vamos un poco la historia, efectivamente surge de un antecedente, ¿no? El recordado programa Guaguaguasi, ¿no? El programa Guaguaguasi pasa por un proceso de rediseño y es ahí donde surge Cuna Más, ¿correcto? Pero Cuna Más surge con este énfasis particular, como les digo, en desarrollo infantil temprano. Ahora, pero yendo a lo que les contaba, ¿no? El tema de las modalidades, es bien importante notar las diferencias en escala. Nosotros tenemos, por ejemplo, a julio del 2024, niños y niñas entre 6 y 36 meses a nivel nacional atendidos en servicios de cuidado diurno, léase lo que comúnmente se llama cunas. Tenemos cerca de 60.000, 59.907, prácticamente 60.000 menores a nivel nacional. Y lo que es el servicio de acompañamiento a familias, tenemos a 225.000 familias a nivel nacional que reciben este programa de visitas, acompañamiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta data? Que la prestación en cuna es más chica, ¿no? La prestación más grande es la que se hace a través del acompañamiento a los hogares, ¿correcto? Entonces, el proyecto que desarrollamos para el concurso CAP 2022 tenía como objetivo general identificar los impactos del egreso del servicio de cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Más en el estado nutricional, infantil y materno y en la salud mental materna. Ojo, solamente estamos mirando el mundo del servicio de cuidado diurno, que es allí donde están poco menos de 60.000, ¿no? Usuarios a nivel nacional. Y en cuanto a los objetivos específicos, tenemos de dos tipos, ¿no? Como les contábamos, este es un proyecto interdisciplinario, o sea, hay objetivos que responden más al quehacer de la economía y otros que responden más al quehacer de la gestión pública y aportes cualitativos. Entonces, en cuanto a los primeros, se planteó medir cuantitativa y causalmente el impacto de egresar del servicio de cuidado diurno del programa Cuna Más en el estado nutricional infantil, así como en el estado nutricional materno y en la salud mental materna. Y en cuanto a los objetivos específicos que tienen que ver con implementación, ¿no? Identificar y analizar cualitativamente las percepciones sobre la implementación del servicio de cuidado diurno y los impactos del egreso en los menores y las madres usuarias, así como identificar ámbitos de mejora y generar recomendaciones de política para fortalecer las estrategias de graduación del programa y la reactivación de los servicios de cuidado diurno a nivel nacional. Muy importante tomar en cuenta, ¿eso de graduación qué significa? Como les contábamos, este es un programa donde se participa con los menores de 6 a 36. Cumplidos los 36 meses de edad, el menor sale del servicio. Entonces, según se sabe, digamos, no el término graduación, pero es en ese contexto, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de reactivación? Porque, como ya vamos a ver en el transcurso de esta exposición, nosotros hemos recogido información de lo que ha ocurrido con el programa durante la pandemia, lo que implicó responder a la pandemia y lo que implicó volver a la presencialidad. Entonces, por eso que nos interesaba también, ¿no?, recoger, ¿no?, lo que implicaba ese proceso para un servicio que fue diseñado para la presencialidad.
en sus dos modalidades, cuna y acompañamiento familiar, ¿no? Y como productos de este proyecto nos encontramos trabajando en dos artículos. El primero, efectos de la graduación del programa Cuna Más sobre salud infantil y materna en los años 2014-2019, que es el que va a exponer en un minuto mi colega José María, y un segundo artículo titulado Sosteniendo servicios de protección social durante la pandemia del COVID-19, experiencias y tensiones de las cuidadoras voluntarias del Programa Nacional Cuna Más. Eso tiene que ver con el modelo de cogestión del programa, que es algo que vamos a conversar más adelante, ¿no? Y antes de empezar a compartir esos artículos con ustedes, no queríamos dejar de agradecer, ¿no? Bueno, tanto al Vicerrectorado de Investigación, ¿no? Por el financiamiento para este proyecto, y también al programa nacional Cuna Más. Nosotros, para poder implementar este proyecto, además de pasar por el proceso de aprobación del protocolo de investigación en el Comité de Ética de la Universidad, hemos pasado por un proceso de revisión y autorización oficial por parte del programa Cuna Más, un proceso riguroso y un proceso en el cual la verdad ha sido muy beneficioso para nosotros porque nos hemos podido recibir comentarios de especialistas de diferentes unidades del programa, con diferentes trayectorias. Eso ha enriquecido nuestro trabajo. Queremos agradecer de manera especial a la Dirección Ejecutiva, a las unidades territoriales de Lima y Arequipa, donde se realizó el trabajo de campo, y de manera muy especial a Carmen Sevilla, Mabel Herrera, Lorena Prieto, Milagros Castillo, Gary Custodios, todos ellos servidores públicos, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible realizar esta investigación. Ahora le cedo la palabra a mi colega José María Rentería, quien les va a presentar el primer artículo. Bien, buenos días, muchas gracias por su presencia, su interés en esta mesa. Voy a procurar hacer esta exposición en 15, 20 minutos para que luego uno pueda hacer la otra exposición y dar un espacio para preguntas y discusión con ustedes y seguramente con la gente que también está conectada desde Zoom y otras redes. Entonces voy a presentar este primer paper que es la parte cuantitativa del proyecto, titulado Efectos de la graduación del programa Cuna Más sobre la salud infantil y materna 2014-2019. Bueno, empezaremos con una pequeña introducción. Los objetivos son los que ya enunció Norma, y nos enfocamos únicamente en el componente de servicio de cuidado diurno de Cuna Más, y lo que queremos es identificar cuáles son los efectos de egresar de ese servicio sobre el estado nutricional de los niños y niñas beneficiarias, así como en la salud física y mental de las madres. Es ya sabido que hay condiciones prenatales y de la primera infancia que tienen una gran influencia en los resultados que van a tener los estudiantes, los niños, durante la adultez, ¿no? En resultados en términos cognitivos, en términos incluso de habilidades cognitivas y no cognitivas. En ese contexto, los programas de cuidado y desarrollo de la primera infancia ya se ha mostrado que tienen efectos sobre la salud y resultados educativos, especialmente en poblaciones vulnerables y desfavorecidas. En países en desarrollo ha habido una gran expansión reciente del uso de guarderías públicas, y en ese contexto es que Cuna Más adquiere una importancia muy relevante para poder tener aprendizaje para otros contextos. Entonces, si hacemos una revisión de la literatura, vamos a encontrar que la mayoría de estudios se enfocan exclusivamente en los niños beneficiarios directos de estos programas. Muy pocos cuantifican cuáles son los resultados en términos de outcomes laborales, de salud, bienestar, etcétera, de otros miembros del hogar. Entonces, el hecho de ignorar estos impactos que pueden haber en otros subgrupos puede exacerbar desigualdades, especialmente en el marco actual en el que nos encontramos, donde las políticas basadas en evidencia tienen muchísima preponderancia, ¿no? Esta evidencia podría ser, supuesta evidencia, podría ser que prioricemos ciegamente programas que generan altos costos para grupos vulnerables, en este caso sería pues las madres, las mujeres, o incluso desatender la inversión en los que nos aumenta el bienestar, ¿no? Es por esta razón que es importante ver qué es lo que pasa con otros miembros del hogar
en estos hogares. Entonces, este estudio se centra primero en la salida del programa, o sea, qué pasa luego de los 36 meses, en la graduación. Es una perspectiva que no ha sido explorada previamente en el contexto de programas de cuidado infantil en países en desarrollo. Y además de estudiar qué pasa con los niños, con las niñas, también nos interesamos en qué pasa con las madres. Por tanto, las implicancias en términos de políticas públicas son bastante directas. En cuanto a antecedentes, bueno, estos impactos positivos en términos de desarrollo cognitivo y emocional. Como les mencionaba, en los países en desarrollo hay más del 40% de niños en edad preescolar que no tienen acceso a estos servicios. Efectos económicos ya han sido explorados, por ejemplo, generación de empleo que se propicia a partir de la apertura de estos centros. Hay mayor participación de las madres en el mercado laboral y en horas trabajadas. Hay evidencia asimismo acerca de la mayor diversificación de fuentes de ingreso de los hogares y por tanto mayor protección que tienen ellos ante riesgos económicos, aunque es importante subrayar la heterogeneidad que existe en estos resultados debido a las condiciones del empleo que tienen las mujeres, ¿no? En general, empleos más vulnerables, en general, empleos más ligados a la economía informal, etc. En cuanto a CUNAMAS, el servicio de cuidado diurno, Norma ya lo explicó, así que no me voy a detener en eso. Siguiente, por favor. Sobre los antecedentes, este es no es exhaustivo, pero ya hay evidencia de diversos investigadores e investigadoras que han mostrado un balance en general de resultados positivos sobre CUNAMAS. Por ejemplo, el desarrollo infantil en términos de habilidades comunicacionales, motricidad fina, regulación de emociones, función simbólica, etc. Algunos otros impactos complementarios en términos de los resultados laborales de las madres, pero aún está pendiente qué es lo que sucede a mediano plazo y qué es lo que sucede en las transiciones a la educación formal. Algo muy importante para nosotros en el marco de este estudio es el tema de la graduación, del egreso del programa, ¿no? Entonces, desde el componente cualitativo de este proyecto, se ha generado evidencia en cuanto que a partir de los 35 meses, las madres cuidadoras, ¿no? Las personas, el personal de CUNAMAS, prepara a los niños, a las niñas y a sus familias para egresar del programa. Entonces hay avisos a la familia, hay despedidas que se organizan, se evalúa asimismo con fichas el progreso que ha tenido el niño, la niña, se informa estos resultados a la familia y se brinda una serie de recomendaciones para que puedan mantener estas buenas prácticas en el hogar una vez que hayan egresado del programa. Entonces es importante subrayar que existe todo un protocolo y que la evidencia cualitativa, al menos, sugiere fuertemente que los 36 meses son respetados, ¿no? Aquellos que cumplen 36, inmediatamente, digamos, ya no son beneficiarios del programa. Eso es algo muy importante en términos de la metodología que vamos a implementar nosotros. En cuanto a los datos, usamos la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 2014-2019, hacemos un pool, nos paramos en 2019 porque luego vino la pandemia, entonces ya es un poco más complejo evaluar lo que nos interesa. En términos de outcomes para salud física del niño, evaluamos talla por edad, peso por talla, sobrepeso, hemoglobina, anemia. Para la madre, peso por talla, IMC, índice de Roller, hemoglobina, presión arterial y un índice estandarizado para evaluar la salud mental de la madre. Este índice es algo muy utilizado a nivel internacional, es el Patient Health Questionnaire, que consiste en 9 ítems, donde se les pregunta a las personas en los últimos 14 días, ¿usted ha sentido molestias o problemas como, por ejemplo, pocas ganas o interés en hacer las cosas, sentirse desanimado, deprimido, triste o sin esperanza, y así sucesivamente una serie de preguntas relacionadas a síntomas depresivos. Entonces, nosotros lo que vamos a implementar es una regresión discontinua, donde aprovechamos este punto de corte, que es bastante arbitrario, esto de los 36 meses, ¿no? Que es una gran ventaja, y ahorita lo vamos a ver por qué.
Y la idea general es que comparamos a niños que están a punto de superar ese umbral, o sea que tienen menos de 36 meses, con aquellos que tienen un poquito más de 36 meses, ¿no? Y la idea es que ambos grupos son bastante comparables. Este es un esquema en el cual mostramos que un corte arbitrario ante un outcome como fuera peso por talla mantiene una tendencia homogénea, ¿no? Sin embargo, cuando esperamos, anticipamos o vemos que hay un impacto en el programa, lo que se espera es que haya una discontinuidad justo en el punto de corte, que es arbitrario, que en este caso son 36 meses, ¿no? Este gráfico lo que nos indicaría es con datos ficticios, lo que nos indicaría es que al momento de egresar del programa, es decir, de cumplir 36 meses, el outcome se reduce, ¿no? Hay un impacto negativo en lo que estamos observando aquí. Esa es la idea general, ¿no? O sea, es como comparar gente que está muy cerca de este umbral y que en principio son bastante similares en muchas características. Estamos concentrándonos en el caso de lo que le voy a explicar ahora en un margen de más o menos 3 meses. Es decir, los niños que tienen de 33 a 39 meses son los que vamos a estudiar en las tablas a continuación. La especificación, tenemos el resultado de interés, ya he mencionado, son los del niño y los de la madre, salud física y mental, es decir, tenemos la edad, que sería la variable de asignación, lo que vimos en el gráfico en el eje de las X. T es un indicador igual a 1 si el niño no es beneficiario de CUNAMás. En el caso que nos ocupa es un poco más complejo de lo que les presenté en el gráfico, puesto que la probabilidad de ser o no beneficiario de CUNAMás no es 0 y 1, sino que se complejiza un poco más y por eso es que vamos a usar instrumentos, variables instrumentales, a través de D, que sería un indicador de tener 3 o más años de edad, ¿no? Y el coeficiente de sombrero es el que capturaría el efecto estimado de egresar de CUNAMás al cumplir 3 años. Resultados preliminares. En primer lugar, en este gráfico lo que vemos es que la distribución es bastante uniforme en cuanto a la edad de los niños en meses, algo que es bueno para efectos de lo que nos interesa. Y este test de McCrary lo que nos muestra es que no hay evidencia de manipulación de la variable, es decir, no hay más niños agrupados antes de los 36 meses, que podría ser digamos, una suerte de manipulación si es que ellos pudieran cambiar la edad que tienen para poder seguir siendo beneficiarios del programa. Entonces aquí no hay evidencia de eso, al menos no han falseado la información en la encuesta. Acá tenemos el porcentaje de beneficiarios según la edad, y nosotros lo que estamos viendo es que más o menos 0.8, o sea, 8% de la muestra en la parte izquierda son beneficiarios. En cuanto a estadísticas descriptivas, en esta submuestra que les comento, donde nos hemos quedado únicamente con conglomerados donde hay al menos un beneficiario, una más, ahí estamos teniendo a los tratados, también a los que serían potencialmente controles. Tenemos más o menos 6.000 observaciones en este universo de más o menos 3 meses en el punto de corte. 50% son hombres, 50% mujeres, más o menos. Más o menos el 2.5% tienen anemia, 25%, perdón, tienen anemia, y la edad de sus madres son en promedio 30 años. En cuanto a las madres, mencionaba su edad en promedio son 30 años, y por ejemplo, más o menos 7% tiene anemia en esta muestra que tenemos de 5.000 mujeres. Entonces, ¿qué es lo que encontramos para los niños? El coeficiente que nos interesa es el de la variable t, que nos da el salto. Y para los niños, no hay ningún impacto del hecho de salir de CUNAMás, en términos de variables nutricionales, ¿no? Peso por edad, peso por talla, hemoglobina,
no muestran ninguna diferencia significativa entre aquellos que están a punto de egresar y aquellos que ya egresaron. En cuanto a la madre, tampoco en términos de salud física, pero sí encontramos que el hecho de tener un hijo o una hija que ha egresado de una más aumenta los síntomas depresivos y también la probabilidad de tener depresión alta. Entonces, ¿cómo podemos explicar estos resultados? Tenemos algunos elementos que han sido recogidos por el equipo que se encargó de la parte cualitativa. Entonces, hay dos cuestiones que se contraponen un poco, ¿no? El hecho de egresar es una preocupación, de egresar del programa es una preocupación porque significaría potencial desatención para los niños, interrupción de rutinas, posible retroceso de habilidades sociales y lingüísticas. Sin embargo, al mismo tiempo se reconoce que aquellos niños que pasaron por CUNAMAS han desarrollado una mayor capacidad de adaptación para aprender y enfrentar nuevos entornos educativos. Posiblemente haya un impacto emocional, un fuerte vínculo desarrollado con la madre cuidadora, y por ello también es importante el rol de la familia. Entonces, lo que les comentaba, que en el protocolo de egreso hay, digamos, recomendaciones que se hacen a la familia, a veces hay cierto seguimiento. Entonces, todos estos elementos podrían explicar el hecho de que no haya un impacto negativo inmediato en los niños en términos de salud física. Para las madres, desde el trabajo cualitativo igualmente, lo que apareció fue que el egreso significa un vacío en el cuidado, ¿no? Genera estrés, preocupación por la transición a otro cuidado. En muchos casos hay grandes dificultades porque estamos hablando de familias que viven en contextos de pobreza, ¿no? Hay grandes dificultades para encontrar alternativas de cuidado. Por ejemplo, guarderías particulares, en muchos casos pueden ser caras, tener o no familiares disponibles para poder asumir ese cuidado, alianzas infantiles, etc. ProNoveI es el programa no escolarizado del Ministerio de Educación, pero también se han reportado dificultades para conseguir cupo y que puedan inmediatamente al egresar de CUNAMAS poder ser inscritos en los ProNoveI. Incluso a veces los directores de estos centros piden una contribución económica, ¿no? Entonces hay grandes limitaciones en disponibilidad y también de horarios. Por el lado de las madres que ya trabajan, entonces aparece un dilema de si dedicarse enteramente al cuidado de su hijo, que ahora ya va a estar en casa, o seguir trabajando, ¿no? Incluso para aquellas que siguen trabajando, existe este riesgo de llevar a los niños consigo actividades que podrían ser potencialmente peligrosas, ¿no? Madres que son ambulantes o que trabajan en mercados, podrían generarse riesgos considerables para los niños. Las madres adolescentes podrían abandonar estudios para trabajar y en general lo que aparece es que los padres no se verían muy afectados, puesto que por un lado no están en general muy comprometidos con el tema del cuidado y por otro lado dedican muchas horas al trabajo del mercado laboral. Entonces, como conclusión preliminar, todo lo que les he presentado es súper preliminar, me faltó precisar eso. Es importante reconocer que CUNAMAS y programas similares no solo tienen un impacto en los niños que son directamente beneficiarios, sino que también hay otros miembros en el hogar que se ven afectados o beneficiados, ¿no? Depende de la mirada. Entonces, el hecho de egresar de CUNAMAS no parece tener efectos fuertes en términos de salud física, aunque sí parece afectar a la madre en términos de salud mental, puesto que hemos encontrado evidencia de mayores síntomas depresivos. Aquí hay una oportunidad grande para poder fortalecer la articulación que hay entre el egreso de CUNAMAS y la transición a la educación formal, ¿no? Es decir, debería haber una mayor coordinación con el Ministerio de Educación. Y bueno, para nosotros los próximos pasos es todavía hacer más pruebas de validez interna del método y varias pruebas de robustez que no he hecho énfasis en esta ocasión. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Como les conté al inicio, cuando estábamos dando un poco el panorama de este proyecto, este es un digamos, trabajo interdisciplinario y lo que estamos compartiendo son resultados. Entonces, el primer documento que ha presentado José María, ¿no? Es principalmente cuantitativo, ¿no? Y tiene algunos aportes desde lo cualitativo. Ahora vamos a presentar otro artículo que está basado en la mirada cualitativa que ha tenido el proyecto. Y en esta vez vamos a poner nuestra mirada en las personas que hacen que el servicio ocurra, que sostienen el servicio. Entonces, estamos ahí. Bien, muchas gracias. Este artículo se titula Sosteniendo servicios de protección social durante la pandemia del COVID-19, experiencias y intenciones de las cuidadoras voluntarias del programa nacional Cuna Más, ¿no? Entonces vamos a, un poco como comentábamos al comienzo, este es un programa que se acerca a sus 15 años de vida institucional, un programa que ha sido bastante estudiado, ¿no? Desde el punto de vista de sus procesos, ¿no? Y de hecho es uno de los programas sociales que tiene, digamos, todo lo que es la parte del diseño muy claro, toda una cultura, digamos, de implementación basada en la evidencia, es una fortaleza que tiene el programa Una Más, ¿no? Sin embargo, así como ha señalado José María, hay un espacio importante para seguir, ¿no? Generando evidencia sobre lo que genera, ¿no? La implementación del programa en actores vinculados, ¿no? A su funcionamiento y también en los usuarios, ¿no? Y cómo la relación con el programa va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, este documento particular, ¿no? Su objetivo es explorar el rol de los actores comunitarios voluntarios en la implementación y la sostenibilidad de los servicios públicos de protección social. Para ello, de manera específica, analizamos las experiencias y las percepciones de las cuidadoras responsables de atender a los menores usuarios en los centros de cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Más en el periodo 2020-2023, ¿no? De esta manera, buscamos contribuir a la mejora de los modelos de cooperación comunitaria de los programas sociales en América Latina, destacando sus implicancias para las mujeres y para la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Ahora, es importante el tema porque, como ustedes saben, en los últimos 2 años, ¿no? Se han estado discutiendo en el Perú temas como, por ejemplo, una posible, ¿no? Ley sobre cuidados, ¿no? El tema del cuidado de alguna manera se ha posicionado más claramente en la agenda de discusión. No es un tema nuevo, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación social, pero sí la diferencia, creo yo, es que ahora ya se está empezando a pensar, ¿no? Como un problema atendible en la política pública. La pregunta es con qué instrumentos. Bueno, uno de los pocos instrumentos disponibles que tiene ahorita la gestión pública es precisamente el programa Una Más, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. ¿Por dónde queremos centrar, digamos, el problema de este documento? En la modalidad de cogestión comunitaria, ¿no? Esto es algo que está en el ADN de varios programas sociales de la nueva generación. Cuando la nueva generación son los creados en este milenio en América Latina y el Caribe. No es una exclusividad del Perú ni es una exclusividad de Cuna Más. Los modelos de cogestión comunitaria tienen esta idea que lo que hay que, de alguna manera, es generar un vínculo en el servicio público basado en el principio de la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, por un lado, tienes el Estado brindando servicios, ¿no? En este caso, el desarrollo infantil temprano, puede ser transferencias monetarias, en un caso distinto, ¿no? Y al otro lado tienes, si quieren verlo de alguna manera, una especie de reciprocidad, de retorno, de compromiso por parte de los usuarios. En este caso, los usuarios son, digamos, los beneficiarios directos. En el caso de Cuna Más tenemos a los niños y tenemos a sus familias. Pero, ¿qué pasa? Para que esto ocurra, ¿no? Para que esto ocurra, tenemos actores que están mediando la relación, ¿no? Entre el servicio público y las familias, ¿no? Y en el modelo de Una Más, esa interfaz está ocupada por actores comunitarios de diferente perfil, que son actores críticos para que estos servicios del programa ocurran en la realidad, tanto el acompañamiento familiar, del cual no nos centramos en este estudio, y el servicio de cuidado diurno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de la cogestión comunitaria, no? Que se promueve la participación social, el voluntariado, la vigilancia social, ¿no?
Y en la práctica esto aterriza en algo muy concreto. Para que el programa funcione, ¿no? Hay una cadena de valor y en esa cadena de valor hay roles que cumplen los funcionarios del programa y hay roles que cumplen actores locales. De esos actores locales hay dos que son muy importantes. Una de ellas son las denominadas madres cuidadoras. Hay aproximadamente 9.200 a nivel nacional. ¿Quiénes son las madres cuidadoras? Las que están atendiendo a los chicos, ¿no? En la sala cuna. Y tenemos aproximadamente 1.400 guías de familia a nivel nacional. Siguiente, por favor. Esto es un poco más claro en este gráfico, ¿no? que pueden observar. Esto viene de un estudio muy interesante que hizo Apoyo Consultoría para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el año 2019, examinando, ¿no? Desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo el funcionamiento general del modelo de cogestión del programa Cuna Más. Y un poco lo que quisiera llamar la atención aquí de este gráfico es precisamente esto de aquí, la operatividad del servicio. O sea, para que el servicio llegue al usuario final, en este caso el niño de 6 a 36 años, necesitamos un conjunto muy amplio de actores comunitarios que están participando. Desde las cuidadoras, ¿no? Estas madres cuidadoras que están haciendo el trabajo directo en las cunas, hasta, por ejemplo, los socios de cocina, porque en el servicio de cunas se brinda servicio de alimentación, eso les voy a explicar más adelante, ¿no? El apoyo administrativo, es decir, todos estos son actores, ¿no? Que están a nivel local, ¿no? Y eso se suma, digamos, los espacios ya de gestión de servicio, ¿no? Que tienen juntas de diferente tipo. Esto va de la mano con lo que es la atención propiamente dicha del programa a través de sus equipos técnicos a nivel nacional, ¿no? Como vimos al inicio, programa nacional Cuna Más, en la modalidad del servicio de cuidado diurno tiene aproximadamente 60.000 niños a nivel nacional y tiene una distribución territorial muy importante, ¿no? A nivel nacional. Ahora, siguiente, por favor. Entonces, en este artículo nos enfocamos en explorar, ¿no? ¿Cuál es la situación de estas cuidadoras voluntarias en lo que fue este contexto, ¿no? De sostener un servicio en la pandemia. Para ello, la metodología que aplicamos fue un estudio cualitativo de carácter exploratorio en 2 regiones. Esas regiones fueron Lima y Arequipa, ¿no? Elegidas sobre la base también de la velocidad de reapertura. Y nosotros hemos hecho trabajo campo en el año 2023, cuando el programa recién estaba volviendo a las operaciones presenciales después de la pandemia. Sobre eso vamos a profundizar en un minuto. Y la estrategia metodológica combinó grupos focales con madres cuidadoras y gestoras del programa Cuna Más, entrevistas con tomadores de decisiones y revisión de fuente secundaria, ¿no? Aquí algunos detalles. Siguiente, por favor, de las estructuras de los estudios de caso, tanto en Lima como en Arequipa, ¿no? Ahí ven ustedes dónde se hizo entrevista, dónde se hizo grupo focal, ¿no? En cada caso se procuró, ¿no? Recoger información tanto a nivel de la unidad territorial, que es como decirle la oficina de representación, ¿no? Operativa del programa en el territorio, el gobierno local, que es crítico para las operaciones del programa, ¿no? De hecho nos acompaña, ¿no? Hoy día una persona que trabaja, ¿no? En un gobierno local aquí en Los Olivos, y que ese tipo de programas trabajan de manera muy coordinada, ¿no? Con estos espacios municipales, con funcionarios y con los actores comunitarios, que ahí, como les contaba, nos hemos enfocado en las madres cuidadoras, principalmente. Siguiente, por favor. Y a nivel de los, digamos, participantes, expertos, ¿no? Básicamente la Dirección Nacional, expertos de la Academia en Desarrollo Infantil del Plan de Protección Social, ¿no? Y también, bueno, el Ministerio de Educación, ¿no? Su calidad de ente rector de la educación inicial. Siguiente, por favor. Bueno, algunas imágenes del trabajo de campo. Miren, esta es, por ejemplo, la cuna en la que se desarrolla el servicio en Camaná, Arequipa, que fue una de las, digamos, de los ámbitos donde recogimos información. Ahora es una cuna que está, digamos, bastante bien dispuesta, como ven ahí. En general el programa cuida mucho este tipo de detalles en las instalaciones. Ahora, la verdad sea dicha, no todas las cunas son así, ¿no? Este es en una instalación, ¿no? Con soporte del gobierno local. Tenemos también cunas que tienen una situación bastante más precaria, son cunas que operan en locales cedidos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, yendo rápidamente a resultados, ¿no? Hay varios elementos en el componente cualitativo, algunos ya los ha adelantado, ¿no? José María, que son relevantes para
para el artículo cuantitativo que tienen que ver con el egreso, cómo se maneja el egreso del programa. Ahora vamos a enfocarnos en el conjunto de hallazgos que tienen que ver con básicamente tres temas. ¿Qué implica ser madre cuidadora en el programa Cuna Más? Y cómo se vivió este tránsito del 2020 al 2023, donde un servicio que fue diseñado presencial se tuvo que volver remoto y después tuvo que volver a la presencialidad. Entonces vamos al primer elemento, el ser y el quehacer de las madres cuidadoras. Una primera pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo las reclutan? ¿No? Normalmente esto ocurre a través de los comités de gestión local del programa Cuna Más, ¿no? Van, digamos, buscando, ¿no? Personas dispuestas, ¿no? A asumir esta tarea y pasan por un proceso de selección a cargo del programa Cuna Más que involucra un examen médico y psicológico. En ese sentido, el programa es bastante riguroso en el protocolo, ¿no? Porque se está trabajando con menores de edad. Normalmente un centro de atención integral, comúnmente conocido como CUNA, opera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en ese transcurso de tiempo se brindan 3 servicios alimentarios, dos refrigerios, el de mañana y de la tarde y un almuerzo, así como atención especializada a menores con riesgo nutricional, chicos con anemia, con desnutrición que se les administra in situ el sulfato ferroso o el soporte de micronutrientes. Entonces, las madres cuidadoras, ¿no? Cumplen diferentes roles, ¿no? Los roles, por ejemplo, que tienen que ver con los cuidados de los menores en sala, pueden involucrar que estén a cargo de, por ejemplo, 8 niños, 4 bebés, ¿no? 4 bebés, piensen que van de 6 a 36, o sea, bebés que todavía no gatean y después el otro, y un conjunto de niños que ya están, digamos, en movilidad, ¿no? Y en esta sala, en el trabajo de sala, lo que hacen las madres es estimulación temprana, acorde a la etapa de desarrollo, bebés, gateadores, caminantes, se encargan del aseo de los chicos y de provisionarle los alimentos, ¿no? Además, ¿no? Participan en sesiones demostrativas que pueden ser dirigidas también a los padres de familia, en particular a las madres, el acompañamiento de las gestantes, ¿no? Y para fines prácticos son la cara del programa frente a la familia, ¿no? Reciben un estipendio de 510 soles mensuales siguientes, por favor. Ahora, aquí viene un tema crítico, ¿no? Porque ustedes han escuchado que yo uso la palabra estipendio, ¿no? Entonces, una pregunta que surge, ¿estas personas que hacen este trabajo son trabajadoras? ¿Son voluntarias? ¿Qué son? Dentro del diseño del modelo de cogestión se les considera actores comunitarios voluntarios. Pues técnicamente son voluntarias, y así como personas que hacen otros roles, como por ejemplo los que están en cocina, reciben un estipendio como reconocimiento del tiempo invertido. Ahora, pero como verán, ¿no? Y por eso hemos empezado a despedir el servicio, no estamos hablando de algo que tú realices un día sí o un día no. Es de lunes a viernes, hay un trabajo importante de sostener ese servicio frente a los usuarios, ¿no? Entonces, siguiendo con este eje de ser, el ser y el quehacer de las cuidadoras, ¿no? En el conjunto de personas con las cuales hemos podido entrevistar, salen valoraciones positivas y negativas. En cuanto a las valoraciones positivas, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Constatar que hay un sentimiento de fuerte de valoración sobre el impacto positivo del trabajo que realizan para la niñez vulnerable. Recordemos que son chicos que provienen de familias en situación de pobreza, ¿no? Y algo, por ejemplo, que se repite constantemente, ¿no? En entrevistas es lo importante que es ver los impactos tangibles, ¿no? ¿En qué, por ejemplo? En el habla, cómo gatean, cómo agarran la cuchara, ¿no? Entonces, algo que reportan las cuidadoras que les genera satisfacción sobre el trabajo realizado. Asimismo, el participar en el programa, pues podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué incentivos hay? Es un estipendio de 510 soles, es menos que un salario mínimo, ¿no? Uno podría preguntarse cuáles, o por qué, o dónde están las motivaciones. Entonces, además de, digamos, la motivación, si quieren verlo más altruista, de contribuir al desarrollo, ¿no? O acompañar a familias de mi comunidad, ¿no? Claramente salen 3 elementos, ¿no? Un primer elemento tiene que ver con el crecimiento personal, ¿no? El programa, la experiencia está en el programa como un espacio de desarrollar habilidades, ¿no? De tener un espacio de, digamos, ejercicio, ¿no? Personal fuera de su casa, ¿no? Esto va muy vinculado con la participación en el programa como una oportunidad de especialización.
¿Por qué? Porque acceden a capacitaciones, ¿no? Con cierta frecuencia sobre temas que tienen que ver con desarrollo infantil temprano. Y un tercer elemento, que no es menor, que al participar como cuidadoras, acceden a este estipendio que puede también ser interpretado como una fuente de trabajo remunerado cerca a casa. Obviamente no es, o sea, esto no está operando, y eso hay que ser muy claro, esto no es que tengan un contrato con beneficios laborales, ¿no? Es un acuerdo de partes, ¿no? Formalizado, pero ese es un poco el vínculo que tienen, pero se valora la posibilidad de participar en el programa, en algo que está cerca a casa, en algo donde también, que no es un tema menor, para muchas de estas mujeres, ellas pueden almorzar, pueden acceder a los alimentos dentro de la cuna, sus hijos pueden ir a la cuna también, ¿no? Entonces hay esos elementos también de valoración sobre lo que significa, ¿no? La oportunidad de participar. Ahora, esto coexiste, y hay que decirlo, con valoraciones negativas, y como se podrán imaginar, pues existe una expectativa que ese estipendio mejore, considerando, ¿no?, el número de horas y la cantidad de responsabilidades asumidas por estas madres. Y además porque hay un elemento crítico, y es que hay rotación, ¿no?, de estas mujeres, estas voluntarias, ¿no?, que claro, que pueden ir a buscar otras oportunidades o pueden tener, en fin, circunstancias personales. Entonces, una operatividad cotidiana de una cuna se complica cuando hay mucha rotación, ¿no? Entonces, parte de los elementos que también se han destacado para pensar por qué también es importante mejorar, ¿no?, ese estipendio. Ahora, es también interesante destacar que en el programa Cuna Más van a confluir cuidadoras de diferente perfil. Algunas son personas que no necesariamente, digamos, han sido madres, otras sí son madres, la mayoría han sido madres. Algunas están, digamos, es un perfil muy diverso. Pueden haber desde practicantes de educación inicial hasta, por ejemplo, personas que tienen muchos años en este rubro. Personas, por ejemplo, que en su día estuvieron en Guaguaguasi, o que han estado en los Pronoí, que ya tienen esa experiencia, ¿no? Y vienen, ¿no?, a aportar al programa con ese bagaje, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva de estas personas que tienen muchos años, ¿no?, vinculados con diferentes servicios de cuidado del Estado peruano, un poco, digamos, la expectativa es que puedan acceder a alguna clase, pues, de reconocimiento que vaya más allá del término voluntario, que suena algo eventual y pasajero, ¿no? A veces, muchas veces dicen, no, ustedes no reciben sueldo, reciben una propina, ¿no? Todo eso alude a, digamos, o se percibe, ¿no?, como una falta de reconocimiento a quienes finalmente están sosteniendo el servicio público. Entonces, como señala aquí una cita de una experta, ¿no?, se han formado grupos de cuidadoras que llevan muchos años en el programa, se les debería reconocer el trabajo con beneficios estatales si es que no se les puede mejorar el sueldo. El sueldo le hace el estipendio, no es un sueldo formalmente hablando. Esto lleva a una discusión que, digamos, excede a este artículo sobre, finalmente, la sostenibilidad, ¿no?, y los costos. Pero Cunamás es un programa muy interesante, pues un programa para, digamos, la escala y la gestión público peruana costosa. Esa es una de las razones por las cuales el servicio de cuidado diurno es más chico que el servicio de acompañamiento a las familias. Habiendo dicho eso, tanto en la evidencia que hemos recogido como en estudios e investigaciones previas que se han desarrollado sobre el tema, sí se destaca la necesidad de encontrar formas de reconocer de una mejor manera el trabajo crucial que hacen las cuidadoras. Ahora, vamos a pasar a un segundo eje de hallazgos, ¿no?, que tiene que ver con lo que significó que un servicio diseñado para la presencialidad pasara a atención remota. Como sabemos y recordamos todos, en marzo de 2020 eso fue lo que ocurrió en nuestro país, ¿no? Y en Perú tuvimos suspensión, ¿no?, de servicios educativos, y también incluyó acá las atenciones presenciales de los programas sociales, incluyendo Cunamás. En el caso de Cunamás, el cierre duró hasta marzo 2022. Estamos hablando prácticamente de 2 años de cierre de servicio físico, ¿no? Bueno, y el proceso de reapertura coincidió con la reapertura de la educación básica en el Perú, ¿no? Ahora, como suele ocurrir con este tipo de programas, ¿no?, todo está bastante normado, y todo lo que ha sido la evolución del marco normativo que está acá, por temas de tiempo no me voy a detallar, en detener, pero un poco lo que les quiero transmitir es que
Una cosa era el ritmo de la gestión pública, cómo la gestión pública iba actualizando protocolos, iba actualizando normas, y otra cosa era cómo evolucionaba la realidad, ¿no? Entonces, este tránsito para las mujeres que estaban, digamos, trabajando, aportando como voluntarias en este servicio, fue un tránsito complejo, porque supuso pasar de una lógica de atención presencial a una lógica de seguimiento a distancia, que dependiendo de la tecnología disponible, podía ser mensaje de texto, podía ser WhatsApp, ¿no? Aunque con una serie de limitaciones de conectividad, como se podrán imaginar, ¿no? Porque la idea que era que el programa pasara a ser un programa que daba acompañamiento, ¿no? A los hogares vulnerables en diferentes temas en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el programa realizó recargas telefónicas en su momento, durante los primeros 2 meses, ¿no? Hemos recogido evidencia que muchos de estos costos fueron asumidos, ¿no? Por las propias cuidadoras, ¿no? Con la intención de no perder el vínculo con los niños, ¿no? No perder el vínculo con estos hogares, ¿no? Adicionalmente, el programa, bueno, tuvo una capacidad de adaptación notable. Una más rápidamente pasó a, por ejemplo, entregar kits de higiene, de protección del COVID a las familias. En el caso de los niños que eran usuarios de las cunas, se les entregó una canasta una vez al mes durante todo el tiempo que estuvieron cerradas estas instalaciones, ¿no? Así como kits de desarrollo infantil temprano, ¿no? Pero la experiencia, como les decía, fue compleja, ¿no? Hay aquí una cita de una acompañante técnica, ¿no? Que dice, lo que fue un caos, no sabía si iba a seguir con el trabajo ni cómo hacer con las familias. Hacíamos seguimiento a llamar a las familias para no perder contacto. En ese momento no había presupuesto de llamadas. Las madres cuidadoras asumieron eso de sus propios recursos. Eran llamadas de monitoreo. Luego de 2 meses llegaron las mallas curriculares, fue muy caótico, y hacer algo, pero no sabíamos qué hacer. No había protocolos de cuánto debe durar la llamada, no teníamos cómo ir al campo a monitorear los locales. Les pedíamos a las vecinas. Sentíamos la presión del programa, a nosotras como especialistas y cuidadoras. No sabíamos de la videollamada, no sabíamos del Zoom. Luego de 2 meses ya teníamos los protocolos y los mensajes establecidos y las canastas, ¿no? Entonces, ¿qué implicó para las cuidadoras voluntarias transitar al servicio remoto? ¿No? Ya a nivel de lo que fue, digamos, su experiencia más personal, ¿no? Primer momento es que pasaron a cumplir roles logísticos. Por ejemplo, ellas eran las encargadas de distribuir los víveres y los kits. Y para ello, acuérdense que en el Perú tuvimos confinamientos muy estrictos, ¿no? Tenían que acudir a los hogares, pero o sea, no ingresaban, ¿no? Lo dejaban afuera, pero eran las responsables de esta cadena de distribución. Entonces, como recuerda, había una madre cuidadora en la Unidad Territorial de Lima. Éramos las encargadas de repartir víveres y kits. Como astronautas íbamos cubiertas y con mascarillas, y ellos, o sea, ellos los padres, firmaban con sus lapiceros, ¿no? Digamos, un nuevo rol, ¿no? Otro tema importantísimo en esa coyuntura fue el rol de contención que brindaron a los hogares vulnerables, ¿no? A través de estas llamadas que en el protocolo debían ser cortas, pero en la práctica se extendían, ¿no? Como acá, recuerda esta cita, ¿no? Acá sí, el triple, ¿no? Por una necesidad de los padres de recibir contención, por ejemplo, de hecho tenemos varios testimonios en esa línea, ¿no? No quiere comer, no para de llorar, en la cuna comía, acá no sé qué hacer, ¿no? Acuérdense que los colegios estaban cerrados también, entonces una situación de mucha presión para los hogares, ¿no? Y recordemos que estamos hablando de familias en situación de pobreza, no eran familias que estaban en una situación de confinamiento con un salario fijo, o sea, muchos de ellos tuvieron que salir tempranamente a trabajar, había mucho problema de niños que se quedaban solos, niños que se quedaban encargados, ¿no? Entonces en esa coyuntura, ¿no? Estas madres cuidadoras, con las limitaciones del servicio remoto, sí tuvieron ahí un papel importante, pero claro, como se podrán imaginar, con una sobrecarga emocional, ¿no? Para ellas también, que también debían atender sus propios hogares, ¿no? Y esto estaba amarrado a las demandas de uso del tiempo, ¿no? Digamos, una mayor recarga de trabajo. De hecho, por ejemplo, las cunas, como les contaba, en el mundo presencial operan de día, ¿no? Muchos testimonios hemos recogido que estos acompañamientos se hacían de noche. ¿Por qué? Porque los padres salían a trabajar. Tenían que esperar que los papás regresen para poder comunicarse, poder ver las evidencias de cómo avanzaban los niños y todo ello, ¿no? Y además de un trabajo adicional del mantenimiento en los locales, ¿no? Los locales estuvieron cerrados por mucho tiempo, problemas también de robos, entonces ellas también tenían esta, de alguna manera, se sentían de alguna manera convocadas a poder monitorear, ¿no? El uso de estos espacios.
¿Y qué implicó la vuelta a la presencialidad? Como les conté, esto ocurre para una más o menos de manera paralela al retorno de la educación básica, inicios del año 2022. El programa ya había desarrollado un trabajo muy intensivo para sostener la atención remota con acompañamiento y con entrega de víveres y kits, y para ello el trabajo de estas cuidadoras voluntarias fue crucial. De otro modo, no se hubiera podido dar la cadena logística. ¿Qué implicó volver? Volver fue muy complejo también, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú el mundo del trabajo y todas las actividades económicas retornaron a la presencialidad antes que la reapertura de servicios esenciales para la niñez. Y ahí incluimos la educación e incluimos servicios como CUNAMás y otros servicios como los protocolos, las normativas sanitarias impedían, ¿no?, una reapertura anterior, ¿no? Entonces, este prolongado cierre del servicio, imagínense, volver 2 años después, hubo niños que se graduaron en pandemia, o sea, que salieron del programa de pandemia, otros que entraron en esa situación. Entonces, para ellas era reconectar o conocer, ¿no? Ese prolongado cierre del servicio presencial generó, por ejemplo, retos adicionales en el monitoreo de los menores, ¿no? No todo en este largo tiempo se pudo sostener este monitoreo vía remota. No necesariamente todos los padres tenían las competencias digitales, entonces había esta angustia de no saber cómo estaban los niños y no saber cómo iban a recibir a los niños, ¿no? Asimismo, dificultades para la reincorporación de las familias, ¿no? Familias que perdieron el contacto, ¿no? Que se tenían que de alguna manera reconectar, ¿no?, al servicio de CUNAMás. Y algo que lo menciono rapidito, pero es parte un poco de las complejidades de las operaciones de este tipo de servicios, es la pérdida de los locales comunitarios. El programa CUNAMás opera muchas veces en locales cedidos por digamos, organizaciones comunitarias o barriales. Con un cierre tan prolongado, eso, no todos, pero una cantidad importante de esos locales pasaron a tener otro uso. Por ejemplo, como comedores populares, por ejemplo, alquileres de cocheras, locales para fiestas. Entonces, en algunos casos se enfrentó el reto de ya no tener físicamente el espacio, y tener que gestionar el espacio, ¿no? Entonces, además que, y acá viene otra idea, así como fueron la contención y soporte y guía para las familias durante el confinamiento y el cierre del servicio, en el retorno a la presencialidad, estas cuidadoras tuvieron un rol muy importante para contener a cómo recibían los niños y cómo recibían los padres. Una serie de reportes y evidencia de corte cualitativo sobre retrasos en desarrollo infantil temprano, las consecuencias de la insuficiente estimulación, niños que habían perdido autonomía, niños que venían sin controles de salud, sin esquemas de vacunación, porque como saben, la atención primaria en el Perú también fue fuertemente afectada durante el 2020 al 2022, creciente embarazo adolescente, usuarias del servicio a adolescentes, ¿no? Y aumentos de violencia doméstica. Entonces, aquí algunas citas, si estamos sobre el tiempo, así que rapidito, pero todo en la línea, ¿no?, de lo que nos contaban lo que nos cuenta el paper quality, ¿no? La pandemia ha chocado a las mamás, han tenido embarazos riesgosos, han habido muertes y eso ha afectado al niño. Lo he notado más en los niños caminantes, los niños más grandecitos, tenían miedo de quedarse sin la mamá, se desesperaban, no sabían interactuar con otros niños, ¿no? Eran como animalitos escondidos que les hubiesen hecho algo, se sentaban, miraban las cosas, no eran sociables, ¿no? Y bueno, en fin, aquí algunos otros testimonios, ¿no? En este caso de una acompañante técnica de Arequipa, ¿no? La adaptación e integración en cuna y la socialización es más difícil, tiene que ver con el contexto cultural para su adaptación, el desarrollo infantil temprano ha subido un retroceso y recién estamos reiniciando luego de la pandemia por el miedo mismo de la sociedad y las familias. Entonces, yendo rápidamente a las conclusiones e implicancias de políticas, ¿no? Los hallazgos que revelan que las cuidadoras voluntarias se enfrentaron sobrecarga de trabajo y tensiones para conciliar las labores con las necesidades de cuidado de sus propias familias. No obstante, también demostraron una notable resiliencia y capacidad de adaptación, tanto en el uso de tecnología como para responder a los impactos multidimensionales de la pandemia en hogares vulnerables. Ciertamente, el programa CUNAMás ha cumplido un rol crítico en la protección de familias vulnerables durante los confinamientos y el prolongado cierre de servicios esenciales dirigidos a la niñez. Sin embargo, en este contexto es necesario responder de una manera, la situación actual que encuentran las cuidadoras en los hogares, en los centros de cuidado, y eso supone priorizar y escalar la prioridad política y presupuestal del desarrollo infantil temprano.
Para que esto pueda ocurrir, entre otras cosas, es importante ya, digamos, impulsar algo que, digamos, ya hay un avance previo, que es revisar estos modelos de cogestión a la luz de su funcionamiento, cómo podemos, por ejemplo, mejorar las condiciones de esta cuidadora, cómo podemos reconocer su trabajo de otra manera, cómo podemos mejorar la situación de los locales, ¿no? Entre otros aspectos críticos para pensar en la escalabilidad de este servicio, que es muy valorado y muy necesario. Muchas gracias. Bien. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Creo que ya están esperando. Hay clase. Hay clase, bueno. Ah, Ya tenemos entonces una no clase, así que nos tenemos que ir pronto, pero podemos ir conversando, si quieren, fuera del evento para no interrumpir. ¿Sí? Muchísimas gracias por acompañarme. No, Gracias. gracias.